acompañen esta mañana, especialmente si usted nos visita, ¿verdad? Me gustaría que las personas que nos visitan por primera vez le diéramos un saludo como se merecen, así que voy a pedir a las personas que nos visitan por primera vez, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, Dios le bendiga también. Gracias por estar con nosotros. Un placer tenerles con nosotros. Amados, me gozo en ver que la Ruth está de vuelta acá con nosotros hoy. ¿Verdad? Como ustedes saben, vengo siguiendo una serie basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y estamos en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Abre tu Biblia, por favor. Romanos capítulo 2. El título de esta serie es el Evangelio de Dios, porque la epístola a los romanos, el propósito que tiene el apóstol Pablo es clarificar, explicar el Evangelio de Dios. ¿Sabe? Y esa es una pregunta que hoy existe mucha confusión. ¿Qué es el Evangelio? Mucha gente no sabe lo que es el Evangelio. La epístola a los romanos tiene ese propósito, ¿verdad? Y dentro de esa epístola obviamente hay varios subtemas. Y desde hace como 2 semanas o 3 empezamos a ver el tema que estamos viendo es sobre los criterios por los cuales Dios juzga a los pecadores. ¿Ok? Los criterios por los cuales Dios juzga a los pecadores. Romanos capítulo 2. Y el día de hoy vamos a ver los versos 6 al 10. 6 al 10. ¿Bien? Romanos capítulo 2, versos 6 al 10. Abre su Biblia, por favor. ¿Listos? Amén. Si tiene su Biblia abierta en Romanos capítulo 2, yo le voy a pedir que se ponga en pie una vez más y vamos a leer estos versos juntos antes de orar. Dice así la Escritura, Romanos capítulo 2, verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Les invito a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque en ella tú te has revelado. Y gracias porque a través de ella tú nos explicas tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. Permite que esta porción de tu palabra, Señor, sea clara a nuestras mentes. Señor, que tu Espíritu nos ilumine, nos prepare para que podamos entender esta porción de tu palabra. Y sobre todas las cosas, Señor, tú la apliques a nuestros corazones para que podamos vivir de una manera que honre tu nombre. Bendice a cada hermano aquí presente, Señor. Bendice las visitas y rogamos, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu en esta mañana. Que nadie salga de este lugar como llegó. Pedimos que tú obres, Señor, que tú transformes, que tú cambies nuestras mentes, nuestros corazones, para gloria y honra de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a todos. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. C.A. Marcane, no sé si pronuncio bien el nombre, ustedes saben que yo tengo problemas con la pronunciación de nombres foráneos, afirmó que un juez de la Corte Suprema le dijo en una ocasión que un hombre que se había presentado ante él en la corte, en una corte inferior, no una corte suprema, había escapado de la condena debido a un tecnicismo. O sea, se cometió algún error durante el proceso y debido a un tecnicismo legal, este hombre, a pesar de ser culpable, escapó del juicio. Imagínense. Y eso ocurre. ¿Ok? Eso ocurre. Este juez le dijo a este hombre, sé que usted es culpable y usted lo sabe también y deseo que recuerde
que un día comparecerá ante un juez mejor y más sabio, y que allí será tratado según el justo juicio de Dios y no según el criterio de justicia de los hombres. Ahora, el punto es que los hombres juzgamos, pero muchas veces nuestro juicio está equivocado. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios juzga, pero su juicio siempre es justo, siempre es perfecto, ¿verdad? Y en este pasaje el apóstol Pablo nos está hablando acerca del juicio de Dios. Y está hablando que el juicio por el que se condenará al mundo, por el que se condenará a los pecadores, no se basa en criterios humanos. Dios no se va a equivocar, como se pueden equivocar los hombres, sino que se basa en el justo juicio, en el justo criterio de Dios, que conoce todas las cosas. Y en este pasaje específico que vamos a ver hoy, el apóstol nos está describiendo uno de los criterios. Recuerden que el tema aquí son 5 criterios por los cuales Dios juzga a los pecadores. 5 criterios por los cuales Dios juzga a los hombres pecadores. Y el día de hoy vamos a ver los versos 6 al 10. Y habla sobre el juicio por las obras, ¿verdad? Usted vio en el verso 6, dice, el cual, hablando de Dios, pagará ¿a quién? A cada uno. ¿Qué significa eso? El juicio va a ser individual. ¿Ok? Yo quiero que usted entienda. Dios escogió a Israel como nación, primero. Dios escogió a la iglesia como su pueblo, segundo, ¿verdad? Pero tanto dentro de Israel como dentro de la iglesia, Dios llama a cada persona individualmente a tener comunión con Él. El llamado de Dios es individual, no colectivo. Es para ti y es para mí, es para cada persona. Dios llama a cada pecador al arrepentimiento. ¿Ok? Y así como el llamado de Dios es personal e individual, el juicio de Dios también es personal e individual. Cada uno tendrá que dar cuenta ante Dios. Todos, usted, yo, no importa cuán grande haya sido en este mundo, los hombres más grandes tendrán que comparecer ante Él y tendrán que dar cuenta de sus acciones. ¿Ok? El juicio de Dios es individual. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus... O sea, lo que está diciendo es que el juicio estará basado en nuestras obras. ¿Sabe? Pablo estaba citando aquí, recuerden, cuando Pablo escribió esta epístola, el Nuevo Testamento no existía. De hecho, lo que Pablo está escribiendo forma parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces Pablo está citando obviamente el Antiguo Testamento en primer lugar, y eso está, lo que él citó está en el Salmo 62:12 y está en Proverbios 24:12. Pero lo que Pablo está enseñando no solamente está ahí, están muchos versos más, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si usted lee, por ejemplo, Jeremías 17:10, Mateo 16:27, Juan 5:28-29, o sea, en muchos pasajes, ¿ok? Ahora, quiero que usted preste mucha atención a lo que voy a decir, porque esto es importante. ¿Cree usted que existen contradicciones en la Escritura? ¿Cree usted que existen contradicciones en la Biblia? No. Obviamente la respuesta es no. ¿Ok? La respuesta es no. ¿Por qué? ¿Por qué no existen contradicciones en la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia fue inspirada verbal y plenariamente. ¿Qué significa eso? Si usted lee 2 Timoteo 3:16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el texto en el original, el término que usa este oponestus, que significa más bien expirada, significa que Dios sopló, que Dios puso su palabra en el corazón de cada uno de los autores humanos. ¿Okay? La Biblia es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:20-21 dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, al final, los 40 autores que escribieron este libro no lo hicieron por voluntad propia, lo hicieron bajo la superintendencia de Dios. Y a pesar de que no fue un dictado, Dios obró de tal manera que cada palabra que ellos escribieron, cada letra que ellos escribieron, estaba bajo la superintendencia de Dios, estaba bajo el propósito de Dios, estaba bajo la providencia de Dios. Y por tanto, esa era la palabra exacta, la palabra perfecta. ¿Ok? La Biblia es inerrante, no tiene errores, es perfecta en el original, cada palabra. ¿Cómo yo lo sé? Bueno,
Mateo 5:18 Jesús dijo, oiga lo que Jesús dijo, que ni una jota, ¿sabe? La jota, el término que usa Jesús ahí en el origen, realmente es iot, que es como especie de un apóstrofe, es una de las letras del alfabeto hebreo, es la mínima, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Qué significa? Aún esas cosas, lo más simple, lo más insignificante, Dios fue quien lo inspiró y por tanto es perfecto. ¿Me sigue hasta ahí? Amén. Es por eso que la Biblia es inerrante, es infalible. O sea, nosotros nos equivocamos, los hombres nos equivocamos, pero Dios no se equivoca, no puede equivocarse, si no, no sería Dios. Amén. ¿Comprende eso? ¿Sabe? Algo que quiero aclarar. Alguna gente, yo sé que vienen de iglesia católica y ven que algunas Biblias, las Biblias que llaman católicas, que no son Biblias católicas, todas las Biblias son iguales, exceptuando la versión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que son los testigos de Jehová, que inventaron su propia Biblia. ¿Ok? Pero la versión de la católica tiene lo que ellos llaman libros deuterocanónicos. ¿Ok? Y el término significaría segundo canón. Pero eso es un error. Esos libros son apócrifos. ¿Ok? Todos esos libros se escribieron en el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y si usted lee en Segunda de Macabeos, hay un texto que el mismo autor reconoce y dice que durante ese periodo de tiempo no había profetas en Israel. Yo quiero que usted entienda, no es la iglesia la que determina si un libro es canónico o no. Ni la iglesia tiene esa autoridad. Ninguna iglesia tiene la autoridad para determinar qué libro es canónico o no. ¿Usted sabe quién determina eso? Dios. Porque dice en Segunda de Pedro que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que Dios usó a sus profetas para traer la escritura. Amén. Por eso, la iglesia no puede decir que un libro es canónico. Quien determina eso es Dios mismo. Así que ningún libro de esos libros que dicen ellos que son deuterocanónicos son canónicos porque no lo escribió un profeta y por tanto no tienen ningún valor. No tienen ningún valor teológico. Están llenos. Yo los he leído. No estoy diciendo que no se pueden leer. ¿Ok? Pero lo que estoy diciéndoles es que son libros de baja calidad. ¿Ok? Malos en doctrina. Tienen errores doctrinales. No eran libros que formaban parte del canón judío. Y yo quiero que usted entienda, fueron los judíos quienes nos legaron el Antiguo Testamento. Roma dice que ellos quitaron para herir a Roma. La iglesia romana empezó a existir en el 365 después de Cristo, cuando Constantino tomó el poder. Y los judíos existían 2000 años antes. ¿Ok? Entonces, eso es un invento de ellos. Nada más les explico esto para que ustedes sepan. Ahora, ningún libro de eso tiene ninguna autoridad sobre la iglesia. ¿Comprende eso? Leer esos libros puede servir como un ejercicio de disciplina, pero al final de cuentas ninguno sirve, no tiene valor teológico, no tiene valor doctrinal. Y las enseñanzas que tienen son espurias. ¿Me escuchó? Nada más quería aclarar eso, porque hay gente que lee el Evangelio de Judas o el libro de Enoc o el libro de no sé qué. Ninguno de esos libros sirve para nada. ¿Bien? Bueno, ahora déjeme decirle algo, un principio de hermenéutica, y usted dirá, ¿qué es la hermenéutica, pastor? Bueno, la hermenéutica es la ciencia que enseña los principios para interpretar la Biblia correctamente. ¿Ok? Yo quiero que usted entienda, para interpretar la Biblia correctamente usted tiene que tener dos cosas. Tiene que tener el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nunca va a entender el mensaje de la Escritura, porque la Biblia dice que este libro fue escrito por Dios mismo y que la única manera en que uno puede interpretar la Biblia es cuando el Espíritu Santo está en uno. ¿Okay? Pero aparte de eso, usted tiene que conocer que hay reglas para interpretar. Y por ejemplo, yo le voy a estar enseñando las reglas en las próximas semanas, una a una, poco a poco. ¿Okay? Un principio que de la hermenéutica, y esto lo digo para que ustedes entiendan, es que debemos interpretar cada porción de la Escritura manteniendo la consistencia teológica del tema. ¿Me escuchó? Debemos interpretar manteniendo la consistencia teológica del tema. ¿Qué significa eso? No puede haber contradicción entre dos textos de la Biblia. Si Dios es Dios, Dios nunca se equivoca. Ahora, en la Biblia hay pasajes que a nosotros nos parece que se contradicen. Pero yo quiero que usted entienda, cuando usted lee eso, la contradicción la tiene usted, no la Biblia. El que no sabe leer bien es usted. Y no estoy diciendo que es que no sepa leer, lo que estoy diciendo es que la manera de interpretarla, las herramientas que estoy usando,
no es tan correcta, ¿ok? Bien, Pablo nos enseña en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice la Escritura, y este es el mensaje del Evangelio. Yo quiero que usted entienda, ¿ok? El mensaje del Evangelio. Por eso esto es importante. Dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois, ¿qué cosa? Para un momentico ahí. Dice, porque por gracia sois salvos. Todo lo que va a decir de ahí para adelante es de la salvación. Y está diciendo que la salvación es por gracia. El término que usa ahí es caris, que significa favor inmerecido. Es algo que Dios te da, no porque tú lo merezcas, no porque tú puedes pagarlo, no porque tú eres tan bueno, o tan digno, o tan santo, o tan puro, o tan inteligente, o ninguna otra cosa. Es un favor inmerecido. ¿Entiende eso? La salvación es toda de gracia. ¿Qué significa? Fue Dios quien te lo otorgó. No fue que tú la pusiste, no fue que tú la buscaste, no fue que... ¿Entendiste hasta ahí? Por gracia soy salvo. Y después nos dice, por medio de la fe. ¿Sabes? Spurgeon decía que es como cuando una persona va y les tiende unas monedas a un mendigo. ¿Ok? Quien da tiene toda libertad de dar o no dar. El mendigo, la única opción que tiene es recibirlo con su mano. Y la mano con la cual recibimos la gracia de Dios es la fe. ¿Entiende eso? Amén. Simplemente, fíjense que dice, es el medio. No es lo que nos hace, sino que es el medio por el que recibimos el favor de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No es tu fe la que te gana la salvación. Dios te lo otorgó, tú simplemente la recibes a través de la fe. ¿Quedó claro? Dice, ¿y esto qué cosa? ¿Qué significa? La salvación completa. Ni la gracia, ni la fe era tuya. Viene de Dios. Es por gracia. ¿Bien? Y después, dice el verso 9, y voy a pasar más rápido esto porque ya eso lo vimos hace un tiempo atrás, pero bueno. Verso 9 dice, no por, ¿qué cosa? ¿Para qué? Entonces la salvación no es por obras. ¿Verdad? Es por fe. Es por fe. ¿Cierto? Bueno, ¿sí o no? Porque ahora me tienen confundido ustedes a mí. ¿Cómo entendemos eso ahora? ¿Ok? Déjenme decirle, la salvación es un regalo y no una recompensa. Eso es lo que la Biblia enseña. La salvación es un regalo y no una recompensa. ¿Ok? Es un regalo. ¿Ok? Ahora, voy a usar aquí las palabras del doctor William Hendrickson. Dice, ahora bien, conviene enfatizar que la frase nada tengo que no haya recibido, y esa frase la dijo el doctor James M. Gray, es completamente bíblica. La salvación es, sin duda, solo por gracia. Y ahí cita un montón de textos bíblicos, ¿verdad? Para mencionar unos pocos pasajes. Con todo, sucede una y otra vez que cuando Pablo enfatiza la soberanía divina o la actividad salvadora, él inmediatamente la vincula con ¿qué cosa? Responsabilidad humana. Yo quiero que usted entienda, en la salvación hay dos elementos. Es el elemento de la gracia soberana de Dios y es el elemento de la responsabilidad nuestra en responder a esa gracia. ¿Me escuchó? No es que Dios fuerza al hombre, no es que Dios obliga a nadie. Dios obra y trae convicción y el hombre tiene que responder en fe. Hay un acuerdo entre las dos partes. Ahora, el punto que quiero hacer en esta mañana es, si Dios va a juzgar a las personas conforme a sus obras, ¿cómo puede entonces nuestra salvación ser solo por fe? La pregunta es retórica, por cierto, yo voy a responder la pregunta, pero nada más quería que usted pensara en eso. ¿Verdad? ¿No parece una contradicción? Si Dios me va a juzgar por mis obras, entonces la salvación no es por fe. ¿O sí? ¿Cómo es el punto? Déjenme decirle, existen solamente dos religiones en el mundo. Usted dirá, pastor, está equivocado, hay un montón. Bueno, si usted lee el libro de religiones, denominaciones y sectas, existen más de 1000 diferentes sectas y denominaciones. Pero existen solamente dos religiones en el mundo. Y les voy a decir cuáles son. El cristianismo genuino, el cristianismo verdadero
que es la única que dice que la salvación del ser humano está basada única y exclusivamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todas las demás religiones, no importa el nombre que tengan, tienen dos elementos. Y un elemento sería Dios, el otro elemento sería las obras o el esfuerzo humano. Es lo que el hombre tiene que hacer para salvarse a sí mismo. ¿Bien? ¿Me escuchó? Llámese como se llama. Mahometanismo, hinduismo, todo depende de un sistema de obras. Promueve una salvación por fe más obras. Ahora, esto es un tema crítico para nosotros. Y yo quiero que usted entienda que de este tema depende nuestra salvación. ¿Ok? La Iglesia romana enseña que la salvación es por fe más obras. ¿Ok? Fue este el tema que ocasionó la Reforma Protestante. Fue esto lo que dividió nuevamente la Iglesia. Los reformadores descubrieron que la Escritura enseña en Habacuc 2:4, en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11, en Hebreos 10:38, más el justo por la fe vivirá. ¿Okay? Los reformadores establecieron nuevos principios bíblicos, y habían 3 principios que definen el Evangelio. Bueno, voy a dar los 5 para que sepan cuáles son. El primero es sola Escritura, o sea, solo la Biblia es la palabra de Dios. La única que tiene autoridad para cautivar nuestra conciencia, para dar enseñanza plena. Los libros inspirados, no ningún otro. No es lo que digo yo. Yo no tengo ninguna autoridad sobre la Iglesia. Yo soy falible, pero la Escritura no lo es. Ningún hombre hoy tiene la autoridad suprema sobre la Iglesia. ¿Ok? Solo la Escritura tiene la autoridad para cautivar la conciencia del pecador. Ella es la norma de fe y conducta del cristiano. ¿Entiende eso? Sola Escritura. La segunda es sola gratia. O sea, la salvación es solo por gracia, es un regalo inmerecido. Nada puedes hacer para ganarlo. Sola fide, solo por fe. ¿Ok? A través de la fe recibimos ese regalo. Solo Christus significa solo en Cristo hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. No es la iglesia la que salva, es Cristo quien salva. Y si tú estás en la iglesia pero no estás en Cristo, estás perdido. Y soli Deo gloria significa que todo eso es solo para la gloria de Dios. O sea, fue Dios quien lo instrumentó para que al final todo redundara para su propia gloria. ¿Entiende eso? Pero esos 3 principios del medio, sola gratia, sola fide y solo Christus, ese es el Evangelio. La salvación es solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. ¿Entendió eso? Eso es importante. ¿Ok? Así que los reformadores proclamaron el principio de sola fide o solo por fe, que es por fe solamente que un pecador recibe la salvación. Pero yo quiero que usted entienda que ellos también enseñaron que la fe verdadera nunca está sola. ¿Me escuchó? La fe verdadera nunca está sola. ¿Ok? Sino que se evidencia, se pone de manifiesto, se hace visible a través de nuestras obras, a través de nuestras acciones. Lo que tú crees es lo que tú vives. Y si tú vives como incrédulo, es porque tú eres incrédulo. Y si tú eres creyente, tú vas a vivir como creyente. Tú no puedes decir que tú crees en una cosa, pero vivir algo diferente. Tú no puedes decir que Dios es santo y vivir en pecado, en rebelión. Eso fue lo que el apóstol Pablo declaró en Efesios 2:10. Efesios 2:10, recuerda, Efesios 2:10 está después de Efesios, ¿cuál? 8 y 9, que leímos, ¿verdad? Donde Pablo dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y el verso 10 dice, porque somos, ¿qué cosa? ¿Quién nos hizo? Dios. Creados en Cristo Jesús. O sea, Dios nos engendró en Cristo Jesús. Nos hizo nueva criatura, nos dio un nuevo nacimiento. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué después? Dice. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Sabe? Dios no nos salvó. Dios no nos salva para que nos sentemos todos los domingos aquí y nos miremos las caras.
Dios nos salva con un propósito. Yo quiero que usted entienda eso. Dios tiene un propósito con cada persona que tiene una relación con Él. Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó cuando el día que usted se convirtió. Cuando Dios planeó que iba a salvarlo. ¿Sabe cuándo Dios planeó que iba a salvarlo? Antes de la fundación del mundo. Usted no entiende eso, yo tampoco, pero así la Biblia lo dice, y es algo que tenemos que entender por fe. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué significa? Dios te salvó para que tú cumplieras un rol, un propósito en esta tierra. ¿Comprendes eso? Dios te salva para que tú obres en su voluntad y cumplas el rol, el propósito para el cual Él te llama dentro del cuerpo de Cristo. La Biblia es clara cuando dice que nuestra salvación fue ordenada por Dios antes de la fundación del mundo. ¿Dónde está eso? Efesios 1, 4 a 5. Usted lo lee en su casa después y ve que Dios no inventó las cosas del último día. A Dios nadie lo sorprende. Dios tiene un plan, un propósito y todo. ¿Dónde está eso? Romanos 8:30 también. Ese decreto incluía la elección, incluía la justificación, incluía la santificación, porque eso es lo que vemos en Romanos 8:30, e incluía nuestras obras. ¿Me escuchaste? El punto que quiero que te entiendas es este. Yo sé que lo que estoy dando es carne de primera. ¿Ok? Y yo quiero que entiendan que voy a ir despacio para que ustedes no pasen mucho trabajo. Vamos a un momentico a Romanos 8:30, rápido. Marque su Biblia ahí, no, porque vamos a volver atrás. Nada más le voy a pasar por arriba para que lo vean. Y después vuelvo atrás. Romanos 8:30, sí, 8:30, capítulo 8, verso 30. ¿Ya está ahí? Dice, y a los que predestinó, está hablando de los elegidos, los escogidos por Dios, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué cosa? O sea, fíjense, ¿a quién les llamó? A los que predestinó. ¿Se da cuenta? Hay una secuencia aquí, hay un orden. A los que Él predestinó, fue a esos que Él llamó. ¿Con qué lo llamó? Con el Evangelio a salvación. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué cosa? Y ¿sabe? La justificación es cuando Dios declara a un pecador que ha sido perdonado, lo declara justo. Y la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. O sea, es cuando Dios perdona a un pecador. No en base a lo que el pecador se lo merece, sino en base a lo que Cristo hizo. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué cosa? ¿Sabe lo que significa el término glorificar? Es cuando usted y yo vayamos a la presencia del Padre, Dios transforme nuestro cuerpo. Ahora, la justificación es la primera doctrina cristiana, porque es la manera en que somos salvos. Y la glorificación es cuando estemos en la presencia de Dios, en gloria. En el medio de esas dos está la santificación, que es el propósito por el cual también Dios obra en nosotros a través de la palabra. Y el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra. ¿Entiende eso? Ahora, el punto que quiero hacerle con esto es que las buenas obras no pueden producir salvación, sino que son el resultado de ella. ¿Ok? Voy a explicarle, porque Santiago explica esto muy bien. Y la gente ve contradicción entre las cartas de Pablo y la carta de Santiago. ¿Ok? Ven conmigo, Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante. Dice, hermanos míos, estas son sus notas, por cierto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno, y note la palabra que dice ahí, ¿qué dice después? Si alguno dice, o sea, yo estoy hablando contigo y tú me dijiste algo a mí. Tú me dijiste que los leones no comen carne. ¿Ok? Ahora, yo quiero que te entienda, yo puedo decir lo que yo quiera. Hay gente que dice, yo soy cristiana. Pero una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tú eres. ¿Me entendió? Fíjense lo que dice. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Ok? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sabe? Está diciendo Santiago que la fe sola no salva.
No, no es eso lo que está diciendo. Él lo que está cuestionando es el hecho de que alguien dice que tiene fe, pero que no hay evidencia en obras de que esa fe está presente. Es lo que está haciendo él, cuestionando, no la fe, lo que está cuestionando es a la persona como tal. Está cuestionando a aquellos que dicen, yo soy cristiano, se pasan 20 años en una iglesia sentados y nunca levantan un papel. ¿Me escuchaste? Yo quiero que te entiendas. Dios te llama a cumplir un rol dentro de la iglesia. Recuerden que les he dicho muchas veces que la analogía más importante que pone la Biblia para referirse a la iglesia es el cuerpo humano. ¿Sí o no? Sí. El cuerpo humano. Y usted sabe que el cuerpo humano está compuesto de diferentes órganos. ¿Sí o no? Y que cada órgano tiene una función. Hay gente que dice, yo puedo ser cristiano sin ir a la iglesia. ¿Cuándo tú has visto un corazón funcionando solo fuera del cuerpo? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve un riñón fuera del cuerpo? De nada. O el hígado, o el páncreas, de nada. ¿Verdad? Cada órgano tiene el propósito de servir a un propósito mayor, que es el cuerpo, que es la iglesia. Cada persona que está puesta dentro de una iglesia está puesta con un propósito, y es servir al cuerpo de Cristo en ese lugar. Servir a Dios. Tú sirves a otra persona, ¿verdad? Porque Dios nos pone aquí para servirnos unos a otros, pero al final, tu servicio ¿a quién es? Dios. Es a Dios mismo. ¿Entiendes eso? Y si tú estás sirviendo, algo está mal en tu teología. Porque estás diciendo que tienes fe, pero tus obras no demuestran tu fe. Amén. ¿Me sigues hasta ahí? Amén. Y lo estoy diciendo con respeto, no estoy atacando a nadie, estoy diciendo, yo me estoy examinando a mí mismo, en primer lugar. ¿Entiendes eso? Verso 15. Y si un hermano o una hermana está desnudo y no tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, fíjense lo que dice después, la fe, y ese es el punto de Santiago, la fe, si no tiene obras, ¿está qué cosa? No importa lo que tú me digas. Si tú no evidencias tu fe por tus obras, tu fe está muerta. ¿Entendiste eso? Está muerta en sí misma. Pero también, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Está cuestionando a estas personas y le dice, y yo, fíjense lo que dice él, yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que Santiago está diciendo es, ¿sabes qué? Yo vivo lo que yo creo. ¿Entendiste eso? Yo vivo lo que yo creo. ¿Tú crees que Dios es uno? Hay gente que dice, una confesión de fe y ya eres salvo. La iglesia hoy ha proclamado un evangelio simple. ¿Qué es el evangelio? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese no es el evangelio completo. Hello. ¿Sabe lo que dice aquí? Verso 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Entendiste eso? Significa que ellos entienden, pero no responden en fe. No hay cambio. Obviamente no pueden responder porque a ellos no se les ha dado la oportunidad de redimirse. Pero a ti y a mí sí. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe, repite nuevamente, la fe sin obras es muerta. Ese es el tema de él aquí. Es lo que está tratando de demostrar. La fe se evidencia mediante las obras. Verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 3 veces. ¿Hace falta más veces? No. El punto de Santiago es ese. Él no está diciendo que la salvación es por obra. Lo que está diciendo es que la fe se evidencia mediante nuestras obras. Y que si alguien dice yo tengo fe, pero no está actuando en consecuencia, está engañado. Está engañado. Y déjeme decirle, este es un argumento muy fuerte contra un movimiento muy fuerte en América hoy, en Estados Unidos, conocido como Gracia Libre. Este movimiento defiende el antinomianismo. ¿Qué es antinomianismo? Es una palabra compuesta. Anti, contra, nomos, ley. En contra de la ley de Dios.
¿Ok? ¿Y qué dicen esta gente? Como la salvación es por gracia, significa que una persona recibe, para ellos, recibe a Cristo como Salvador y ya puedes vivir como te da la gana. ¿Ok? Ella afirma que una persona puede ser salva por hacer una profesión de fe sin que nunca su fe se evidencie en obras. Pero el principio que nos enseña aquí la Escritura es que la fe es el fundamento de nuestra salvación. ¿Ok? La fe es el fundamento de nuestra salvación y que las obras son la evidencia de nuestra salvación. ¿Entendió eso? A lo largo de toda la Escritura se nos enseña que en este mundo existen solo dos clases de personas: los piadosos y los impíos. Salmo 1, toda la Biblia habla de eso. Existen dos tipos de personas: los piadosos y los impíos. O de otra manera, o los hijos de Dios y los hijos de Satanás. O de otra manera, los redimidos y los rebeldes hacia Dios. Ahora, Pablo deja clara esta distinción en este pasaje. ¿Ok? Y primeramente se enfoca en las obras de los redimidos, versos 7 y el verso 10, y después se enfoca en la obra de los rebeldes, versos 8 y 9. Wow, qué rápido se va el tiempo los domingos. Yo no sé quién me está robando el tiempo. Ok, los que tienen hijos deben ir a buscar ahorita porque ya en 10 minutos salen. Ok. Quiero enfatizar nuevamente que las obras de los redimidos no son la base de su salvación, sino la evidencia de ella. ¿Ok? ¿Me escucharon bien? La fe salvífica, la fe que trae salvación, también trae obediencia. ¿Me escuchas? No se distraigan por eso. ¿Ok? La fe que salva también produce obediencia y produce una vida piadosa y permite que los redimidos, fíjense lo que dice el verso 7, dice: vida eterna a los que perseverando. ¿Qué significa eso? Es cuando usted se mantiene haciendo algo, a pesar de que hay oposición, a pesar de que las cosas no salen como usted quiere, a pesar, usted persevera. ¿Qué significa? Usted sigue, 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 sigue. ¿Entiende eso? Lo que está diciendo aquí es que los cristianos verdaderos perseveran en hacer estas cosas. ¿Ok? Hay conversos que hacen estas cosas, pero la hacen en un momento, pero nunca... O sea, usted puede tratar de imitar la vida cristiana, pero la vida cristiana no se puede imitar a menos que el Espíritu Santo esté en él. ¿Entiendes? Perseveran, los redimidos perseveran en hacer tres cosas: el bien, y buscan dos cosas más: gloria y honra e inmortalidad. ¿Lo ve ahí, sí o no? Los verdaderos creyentes buscan en primer lugar gloria. Voy a usar aquí las palabras del doctor David Martin Lloyd Jones. Dice: por la gloria, Pablo se refiere a todo lo que Dios mismo es y representa, y todo lo que Dios tiene para su propio pueblo. Los redimidos tienen una comprensión acerca de Dios, su ser y su naturaleza. Y lo más importante para ellos es conocer a Dios, ser como Dios y pasar su eternidad en la gloriosa presencia de Dios. El punto que está haciendo es que la gloria de Dios es la pasión de los redimidos. La gloria de Dios es la pasión de los redimidos. ¿Sabe? La Escritura nos exhorta, el apóstol Pablo nos exhorta en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquiera que sea, hacerlo todo, ¿para qué? ¿Cuál debe ser la motivación de un cristiano al hacer cualquier cosa? Glorificar a Dios. Cuando tú estás trabajando en tu trabajo, yo quiero que te entiendas, tú tienes un jefe, pero al final tu propósito debe ser: yo voy a hacer esto para la gloria de Dios. Cuando tú ayudas a tu esposa o a tu esposo, obviamente, si eres la esposa, la Biblia te manda a estar sujeto a tu esposo, pero recuerda
tú haces eso para la gloria de Dios. ¿Entiendes eso? Para un cristiano, todo lo que hace, no es nada insignificante. Todo lo que hace, lo hace para glorificar a Dios. Eso cambia la perspectiva, porque cuando usted empieza a pensar de esa manera, usted sirve de otra manera. ¿Sabe? Cuando usted busca esto, cuando usted busca la gloria de Dios, cuando usted busca la gloria celestial, lo que realmente está buscando es una semejanza con Cristo. Porque Cristo es Dios. ¿Verdad? Esto es lo que afirma Pablo en 2 Corintios 3, 18. Dice, por tanto, nosotros todos, hablando de los creyentes, mirando cara a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿qué cosa? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu. O sea, ¿a qué se refiere Pablo aquí? Se refiere a la transformación progresiva que ocurre en la santificación del creyente. ¿Me escuchaste? Dios te salvó no para que tú vivas como te dé la gana, no para que tú vivas en pecado y en rebeldía. Dios te salvó para santificarte, porque dice la Biblia que Dios está separando un pueblo santo de buenas obras para que tengan comunión con Él. ¿Entiende eso? Pablo se refiere aquí a la transformación progresiva que ocurre en la santificación del creyente. Cuando crecemos en nuestro conocimiento de Cristo, más se revela la gloria de Dios en una persona y más semejante será a Cristo. O sea, esa debe ser la pasión tuya y la pasión mía. Yo quiero ser como mi Señor. Yo quiero parecerme a Él. Yo quiero actuar como Él actuó. Yo quiero vivir como Él vivió. ¿Sabe? Cristo vivió sujeto a la voluntad del Padre. Perfectamente. Y esa debería ser la pasión tuya y la pasión mía. ¿Comprendes eso? No buscar tu propia gloria, sino buscar la gloria de Dios. Los verdaderos creyentes buscan en segundo lugar honra. Honra. Y el término significa honra, respeto, y se refiere al honor y la aprobación divina. ¿Me escuchaste? Jesús confrontó a los líderes religiosos de su época diciéndoles en Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís, ¿qué cosa? Gloria. Los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Qué significa? Es cuando nosotros empezamos a enfocarnos. Yo quiero que la gente me reconozca a mí y me den gloria a mí. Qué bueno es el pastor, qué bien predica, qué bien le queda la corbata el domingo, ¿verdad? ¿Sabe qué? Al final de cuentas, la única aprobación que cuenta, yo quiero que te entiendas bien, te puede aprobar el mundo entero. Si Dios no te aprueba, estás mal. La única aprobación que realmente tiene importancia es la aprobación divina. ¿Entiendes eso? Los líderes judíos buscaban el reconocimiento, el respeto y la honra de los hombres, pero el creyente genuino persevera en hacer lo correcto, en hacer el bien, en hacer lo que es digno, en cumplir la voluntad de Dios, no porque busca el reconocimiento y la aprobación de los hombres, sino porque busca el reconocimiento y la aprobación de Dios. El autor de Hebreos dice, en Hebreos 11, 24, 27, dice, por la fe, fíjense, Moisés es un hombre de fe, la salvación es por fe, ¿verdad? Y él creyó en Dios. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, o sea, hecho un adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué significa? Renunció a ser príncipe, a estar en el palacio, a tener todos los lujos. ¿Sabe? Egipto en ese tiempo era la potencia más grande que había. Era como ser el hijo del presidente Trump, el hijo del papá, ¿verdad? Y con bastante plata. ¿Ok? Dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser, ¿qué cosa? Maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites
Y después note lo que dice ahí, los deleites temporales del pecado. ¿Qué significa? El pecado causa deleite temporal, pero al final te está robando el gozo, te está robando la paz, te está robando comunión con Dios, te está robando la bendición. ¿Entiendes eso? Gozar de los deleites temporales. ¿Sabes? Ese es el problema con la mayoría de las personas hoy. Y vivimos en un país donde todo es rápido. Quiero comida rápida, quiero rápido, lo quiero ya. Quiero que mi matrimonio cambie y hoy. ¿Sabes? Nada bueno viene rápido. Educar hijos toma años. Tener un buen matrimonio toma trabajo, toma esfuerzo. Las cosas rápidas no sirven generalmente. La comida rápida hace daño. Se pone panzón uno. Entonces la gente se pasa 50 años comiendo mal y después quiere en una semana bajarse 500 libras. Usted no puede. Es un hábito, es un estilo de vida. ¿Entiendes eso? Lo mismo pasa con el pecado. Hay que cambiar. La Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente. El pecado parece que te va a ir bien. Pero díganme usted, si usted no ve las consecuencias del pecado. Díganme usted cuándo la adicción a la pornografía ha sido buena, o cuando la adicción a las drogas ha sido buena, o cuando la adicción al alcohol ha sido buena, o cuando la adicción al sexo ha sido buena. Todas esas cosas deshonran la imagen de Dios en nosotros, deforman la imagen de Dios en nosotros. Y lo que trae es tristeza, es dolor, es división, y es la desgracia que está viviendo el ser humano. No nos damos cuenta. Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde estaban los ojos de Moisés? En Dios. No en esta tierra. No en las cosas temporales. No en la honra de los hombres. Yo quiero que te entiendas, la persona moral hace buenas obras ante los ojos de los hombres para ser reconocido y celebrado. Yo quiero que todo el mundo vea lo que yo hago, para que la gente me reconozca y digan, qué bueno es fulano. Los redimidos deben hacer buenas obras en silencio, con el único propósito de glorificar a Dios y esperando recompensa solamente de Él. ¿Me escuchaste? Eso no lo inventé yo. Si usted no sabe, eso está en la Biblia. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Mateo 6, 1 al 4 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Verso 2. Cuando pues de limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en los secretos. ¿Qué cosa? ¿Entiendes lo que está diciendo ahí? Lo que tú haces, el bien que tú haces, no hay que pregonarlo. No hay que decirlo. Es algo entre Dios y tú. ¿Bien? Lo tercero que buscan los verdaderos creyentes, ya estoy terminando, hermano, es la inmortalidad. Inmortalidad se refiere a la esperanza de resurrección del pueblo de Dios. Eso está en 1 Corintios 15, 42, 50, 54, 52, 54, perdón. El día en que nuestro cuerpo, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 53, este cuerpo corruptible, este cuerpo que está contaminado por el pecado, se vista de incorrupción. ¿Qué significa? Dios glorifique nuestro cuerpo. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo que no muere, un cuerpo que no tiene contaminación por el pecado, un cuerpo que no sufre enfermedad. ¿Entiendes eso? ¿Cuál es el punto? El verdadero creyente posee vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Sabe? La vida eterna no es simplemente una cantidad de vida. ¿Ok? Hay gente que piensa que la vida eterna se puede perder. Déjame decirte, si tú piensas que la vida eterna se puede perder, tú estás diciendo que algo que es eterno se pierde. Si se pierde, no es eterno. ¿Entiendes eso? Sería vida temporal. Hay una contradicción filosófica en eso. ¿Entendiste? Pero la vida eterna no se refiere simplemente a la cantidad de vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre, cada persona, es un alma inmortal. ¿Qué significa? Va a existir para siempre. ¿Me escuchaste? Aún los pecadores también vivirán por siempre
solo que ellos estarán, dice la Escritura, en 2 Tesalonicenses 1:9 y en Apocalipsis 14, 9 al 11, que ellos estarán en el infierno. Gozando de fuego. ¿Me escuchaste? Y eso no lo inventé yo. Lee la Biblia. 2 Tesalonicenses 1:9, Apocalipsis 14, 9 al 11. Entonces la vida eterna es, escúchame bien, ante todo una calidad de vida. La vida eterna es Dios habitando en nuestras almas. Es Dios mismo en nosotros. Es ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Entiendes eso? Pablo dijo en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois, qué cosa? Templo de Dios. Un creyente es templo de Dios. ¿Qué significa? Dios habita en nosotros. Tú no vienes a la iglesia. ¿Entiendes esto? Quiero que me escuchen muy bien. Tú no vienes a la iglesia. Tú eres la iglesia. La iglesia viene aquí el domingo y se va a cada lugar que está. ¿Ok? Y dice Pablo en Romanos 12:1, ofreced vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. Tú no vienes al culto. Tú eres un culto. Si tú estás honrando a Dios con tu vida, tú eres un culto. Si no estás honrando a Dios con tu vida, aunque viniste aquí, no hay culto en tu vida. No estás honrando a Dios. ¿Entiendes eso? Sí. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Jesús declaró en Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, fíjense una evidencia de que una persona ama a Dios. ¿Cuál es? Mi palabra guardará, mi palabra obedecerá. ¿Lo veis o no? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos ¿qué cosa? ¿Quién? El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. La Santísima Trinidad habita en ti si tú eres cristiano. ¿Entiendes eso? Ahora yo quiero que te entiendas también lo que eso significa. Dios no puede habitar en un lugar donde hay pecado. Es incompatible la santidad de Dios con el pecado. Por eso, si Dios habita en ti, una evidencia de eso es que tú vas a empezar a aborrecer el pecado, a odiar el pecado, a rechazar el pecado, a ver el pecado como Dios lo ve. El pecado costó que Cristo tuviera que morir en la cruz del Calvario. ¿Me entendiste? Voy a terminar con esto porque no me doy tiempo de terminar. Es demasiado lo que tengo para adelante. Ok, una evidencia de que realmente somos creyentes. Cada creyente va a tener la misma experiencia que tuvo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Y ahí voy a dejarlo con eso. Pablo dijo, con Cristo estoy, ¿qué cosa? ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa eso? Cuando Pablo iba camino a Damasco a perseguir la iglesia, Pablo tuvo un encuentro con Cristo. ¿Y sabe lo que significa eso? Él se llamaba Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, alguien que odiaba a Cristo, que odiaba a los cristianos. Pero ese día, Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Cristo. ¿Y sabe lo que pasó? Ese día Saulo de Tarso se murió. No físicamente, pero murió al yo, murió a vivir independiente de Dios. Ese día Pablo fue crucificado con Cristo. ¿Qué significa crucificar? ¿Sabe? Crucificar es cuando una persona lo pone en una cruz para morir. Significa muerte, símbolo de muerte. Y significa que una persona está dispuesta a morir al yo. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa? No es como tú quieres, es como Él quiere. Niégate a ti mismo. Esté dispuesto a renunciar a ti, al yo. Niégase a sí mismo. Tome la cruz y sígame. Esa es la marca del discipulado. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¡Wow! Amado, me extendí un poco de lo más de lo que era. Les pido disculpas por extenderme y me gustaría... Una hora más. ¿Una hora más? No me recuerda que yo me quedo aquí. Yo estoy haciendo lo que me gusta. Así que si me dejan yo le doy una hora más, no hay problema.
Tiene un trabajo mañana. pero yo sé que hay algunos que no tienen otros compromisos. Ok, amados, me gustaría saber